Hoy por la mañana, el presidente López Obrador dedicó buena parte de la conferencia matutina para hablar de la eliminación del outsourcing. Esto lo hemos seguido muy de cerca porque es un tema no solo interesante, sino profundamente significativo para mi generación y las que vienen. El outsourcing no entendido como una contratación de un servicio especializado, sino como un eufemismo tecnocrático para derrotar y eliminar derechos laborales históricamente conquistados. A mí me ha tocado estar en outsourcing, nada, o sea, tu sueldo y ya, güey, se acabó. Yo trabajo para esta empresa, pero como mi contrato está con esa otra, ya no tengo derechos laborales. Eso es completamente absurdo, es antihistórico, es una reforma que atenta contra trabajadores y trabajadoras. Se propuso desde noviembre del año pasado y se pudo aprobar en ese periodo legislativo, pero se decidió por posponer la discusión a conveniencia y por protesta de los grandes empresarios del país. Se pudo haber eliminado el despido injustificado de centenas de miles de trabajadores el año pasado y no se hizo. Se pateó la bolita hasta febrero. Bueno, en febrero se medio discutió, se empezó a aprobar, por ahí pasó en marzo, y deliberadamente se pateó la bolita para que tampoco aplique en la repartición de utilidades de este año. Va a aplicar hasta el que viene. Con todos estos matices y pérdidas de tiempo, para mí absolutamente absurdas, se aprobó esta iniciativa diluida respecto a lo que se venía discutiendo, por lo menos en ese primer momento, en noviembre, que dijimos aquí, si se aprueba en estos términos de los que se discutían y se propusieron originalmente en noviembre, será un avance histórico. Lo que tenemos hoy es un paso en la dirección correcta, pero que no elimina fundamentalmente muchos de los problemas y no prohíbe frontalmente, es decir, lo prohíbe en el papel, pero en la realidad difícilmente lo va a hacer. Vamos a escuchar parte de la presentación de la Secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, quien habló largamente hoy por la mañana sobre este tema. Al prohibir esta subcontratación de personal, las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos y aquellas que realizan las actividades principales de sus empresas, es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante. El segundo punto es que se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Pero aquellas empresas que deseen prestar estos servicios especializados deberán estar en un registro obligatorio, un padrón que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa acreditación de cumplimiento de las obligaciones laborales de seguridad social y fiscales. Este registro será público, transparente y en caso de que se pudieran ubicar incumplimientos, se perderá el derecho de estar en este registro de empresas. Esto es el vacío legal por el que pelearon los empresarios. Por esto es lo que digo, que es un avance en la dirección correcta, porque en el papel se prohíbe esta subcontratación ilegal que le estoy comentando, que ha deteriorado históricamente los derechos laborales de mi generación y las que vienen, y es un vacío legal porque se prohíbe por un lado, y es más, hasta ahí en la diapositiva lo podemos ver, el primer punto es, se prohíbe la contratación de outsourcing, y el segundo punto es, se permite el outsourcing, pero con este registro. Es decir, ahora lo que pueden hacer los grandes consorcios, los grandes empresarios, que son los que tienen la suficiente lana para hacer estos esquemas sistemáticos, ordenados, multitudinarios de subcontratación ilegal, lo que van a hacer es, bueno, soy una firma de abogados, voy a contratar a un practicante, un abogado, un tal, pero lo voy a registrar como técnico especialista en comunicación, difusión de contenido en línea. ¿Cuáles son las herramientas reales, materiales, que tiene la Secretaría del Trabajo para sancionar ese tipo de cuestiones? Para revisarlas siquiera. ¿Tiene personal suficiente para esto? ¿Va a llevar
el registro, digamos, pero se va a confiar en lo que digan los patrones, las grandes empresas. Por eso digo que muchas empresas van a cambiar su esquema, van a contratar a las personas, van a pagarles como deberían, van a reconocerles como trabajadores, pero muchas no. Aquellas que tengan agarraderas legales, que tengan poder económico suficiente para influir en el tema de decisiones, se van a inscribir a este padrón y las cosas van a seguir igual. Entonces, bueno, vamos a escuchar un poco más de la presentación de la Secretaria de Trabajo y cerramos el comentario. De subcontratación de servicios especializados. Otro punto importante es que las empresas que reciben los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de cualquier incumplimiento. Otro punto importante es que recordemos que en esta materia existían muchos huecos en la ley que permitían deducciones fiscales abusivas y mucha simulación. Para evitar esta simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la ley del ISR, de la ley del IVA, con la Ley Federal del Trabajo, permitiendo así homologar criterios y que no existan estos huecos legales. Otro punto importante es que se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento. Los plazos para la implementación de esta reforma, ahora que ya fue aprobada en ambas cámaras, en los próximos días será publicada por el presidente y a partir de ahí inicia un plazo de un mes para que la Secretaría del Trabajo pueda emitir los lineamientos que regularán el registro. Por el otro lado, se cuenta con 90 días, 3 meses, para que las empresas puedan regularizarse. Hay que decir que este proceso en realidad ya inició. Incluso antes de que se aprobara la reforma, hay muchas empresas, más de 300,000 trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios. Incluso con datos del IMSS, estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32%. ¿Por qué? Porque ya se están registrando con los salarios reales. Entonces, este punto también es importante porque la fecha es crucial. Es crucial porque las grandes empresas, los corporativos, ejercieron presión para que se pateara la bolita y los efectos reales de esta ley no se vean, muchos de ellos, ni siquiera este año, sino hasta que viene. Si se hubiera pasado en noviembre, cuando se empezó a discutir esta cuestión, se hubieran retenido centenas de miles de empleos en diciembre, para empezar. Se hubieran tenido que reconocer los derechos laborales a partir de entonces. Estamos hablando de salarios y todo tipo de prestaciones. El reparto de utilidades que se da en mayo, es decir, el próximo mes, tendría que haberse dado para estas centenas de miles de trabajadores. Las empresas a propósito presionaron para que se pateara la bolita y se pasara hoy. Y tienen 90 días para regularizar. Es decir, se van a brincar el periodo donde deberían darles el reparto de utilidades a, de nuevo, centenas de miles de trabajadores, quizás estamos hablando de millones de trabajadores. Ya no va a tocar este año, va a tocar hasta el que viene. De nuevo, esto representa un hito, representa un cambio de paradigma, ¿sí? Representa un paso en la dirección correcta en la relación laboral, en la pérdida histórica de derechos laborales gracias a Salinas de Gortari, y en mucho gracias también a Felipe Calderón, que a través de su reforma laboral, por cierto, él se decía que iba a ser en la campaña el presidente del empleo, fue el presidente de la guerra, de la muerte y del subempleo, fue como se esparció esta forma abusiva de contratar a las personas. Hay empresas completas en México, legalmente, formalmente constituidas, que tienen a decenas de miles de trabajadores, 10,000 trabajadores, 40, 50,000 trabajadores. Y las empresas no hacen nada, no son productivas, no generan nada, no aportan nada a la economía. Su principal y única función es quitarle recursos a los trabajadores y dárselos a ellos mismos y a los patrones, a la gente que los contrata. Estamos hablando de los grandes corporativos en México. Su principal función es quitarle beneficios a la gente. Solamente para cerrar, me gustaría mostrar probablemente la gráfica favorita de este espacio,
elaborada por Viridiana Ríos, solamente para atender los comentarios de personas que defienden a ultranza este sistema en el que estamos, comentarios que dicen, que gritan a los cuatro vientos que esta reforma va a traer desempleo, porque pobrecitas empresas no van a poder pagar los salarios que piden la gente. Es que si no contratamos a la gente en situación de precariedad, quitándole sus derechos laborales, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Esta gráfica muestra de las ganancias que genera una empresa, del 100% de las ganancias, cuánto van para patrones y cuánto van para empleados. En la Unión Europea, lo que va para empleados es más del 70%. Lo que se quedan los patrones, los dueños de la empresa, son 25%. En Estados Unidos, 18 para patrones, para los dueños de la empresa, 71 para los empleados. El promedio de la OCDE, donde México es parte, 30% para los dueños de las empresas, 67 para trabajadores. En México, en mi México mágico musical, tenemos el mundo al revés, cabrón. 65% de los ingresos de las empresas se van para los dueños y solamente 33% para empleados. Esto no fue de la noche a la mañana. Esto no siempre fue así. Esto no es una ley natural, cabrón. Por esto están peleando. Esta es la extracción material sistemática de recursos que deberían ser, de los y las trabajadoras del país. Se los quedan los dueños. Esto es un robo material, esto es un robo a mano armada. Y se quejan y gritan a los cuatro vientos cuando se les cobra impuestos, cuando se les pide, se les exige que reconozcan a sus trabajadores como tal. Pobrecitos, es que ¿cómo van a pagar más sueldos, más salarios? Vamos a tener que despedir gente. Tenemos que contratarles en estas condiciones para... No. Se están llevando la lana. Hasta acá voy a dejar este comentario. Espero que quede claro cómo está la situación del país y cómo, de nuevo, esta reforma sí es un paso en la dirección correcta, pero no va a eliminar completamente en lo real, en lo material, el outsourcing como tal. Esto beneficiará a cientos de miles de trabajadores, pero muchos otros probablemente no, o los beneficiará de forma marginal. Un pelito en la dirección correcta, pero no tanto como debería ser. Esta tendencia se tiene que revertir de tajo. Es insostenible. No hay transformación, no hay cuarta transformación de la vida pública del país si no hay justicia laboral, justicia económica. Y solamente para cerrar este punto, para que la gente que confía ciegamente en la Secretaría del Trabajo y en la buena voluntad del presidente, no estamos hablando de buenas voluntades, estamos hablando de lo real, de lo material, de las facultades reales que tiene la Secretaría de Trabajo de verificar todo este tipo de circunstancias. Un ejemplo, en Silao, Guanajuato, en una de las principales empresas del país, hay ahora mismo una votación sindical. Se supone que la Secretaría del Trabajo tiene la facultad y la obligación, a través de la nueva ley laboral, de vigilar el proceso electoral, que sea transparente, que sea justo, que sea verdaderamente representativo de la voluntad de los y las trabajadoras de esa planta. Ni los dejaron pasar, cabrón. Los dejaron afuera del edificio. Esa es la disparidad de poder que hay entre una de las grandes empresas automotrices a nivel mundial y la Secretaría de Trabajo. Eso es lo real, eso es lo material. Y eso es ya con la nueva ley laboral. Entonces, de nuevo, pasos en la dirección correcta, pero falta mucho. Falta mucho. Y toca a mi generación y la que viene recuperar los derechos laborales que les arrebataron a nuestros papás, a nuestros tíos, a nuestros abuelos. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos ahora sí. Hasta la próxima.